Cuarto y último bloque que estamos esperando ansiosos de compartir. Hoy día tenemos una nueva invitada. Vamos a estar hablando de unas temáticas bien interesantes. Voy a estar conociéndola porque ustedes saben que me gusta sacar los palillos y yo me pongo a tejer acá en este estudio porque a mí me gusta copuchar con mis invitados. A mí no me vienen con cosas. Acá nosotros hablamos lo que yo quiero y ya está. ¿Cierto? ¿Estamos? Señora en casa, ¿está lista? Se preparó un matecito, un tecito. Compartamos un ratito con esta tremenda invitada que tenemos hoy día acá junto a nosotros en nuestro matinal, porque hoy día está la Sole con nosotros, ¿cierto que sí? Así es. Así te voy a decir. Aquí estoy, Sole, obvio, la ¿cierto? Sole. Soledad Valenzuela Germain, ¿cierto? Ella es kinesióloga y Sí. además instructora de yoga. Así es. ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias, gracias. Estamos muy contento de tenerte por acá, porque yo hace rato yo quería tener una kinesióloga. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, Bien, para que pues. me hagas un tratamiento en pantalla. Mira. Hay que aprovechar, ¿cierto? La consulta gratuita. No, pues señor, si yo no lo voy a hacer, ve que me duele la espalda, tengo unos dolores de la espalda atroces. Pero no me vayas a decir tú, es que estás muy gorda, Angelina, porque ya lo sé. ¡Ah! No, Oye, no, Sole, hay cada uno. bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, qué muchas rico gracias. tenerte acá con nosotros. Gracias. Porque fíjate que de verdad que yo lo digo en talle, porque los chiquillos saben en sus casas que a mí me gusta que chacoteemos un poquitito, nos Sí. desordenemos. Pero fíjate que cuando uno habla de un kinesiólogo, son de repente, hay kinesiólogos que es bien escaso encontrar, sobre todo en ciertas épocas del año, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿cuál es tu época peak de trabajo como kinesióloga? Es relativo, porque la kinesiología abarca muchas áreas de tratamiento, tanto rehabilitación traumatológica, musculoesquelética, como respiratoria, son muchas áreas. Entonces, en realidad, claro, de repente hay un pic de respiratorio de infantil en el invierno, cuando están las bronquitis, qué sé yo, los síndromes bronquial obstructivo, que hay harta demanda. Pero en general, durante el año se hacen muchas cosas. En el fondo se trabaja... Sí. En rehabilitación de patologías de base, no sé, por los adultos mayores, o alguien que tenga un túnel carpiano, problema en la cadera, un vago que es muy recurrente también, o si no, también pre y postoperatorios cuando tienen ya patología, no sé, pues de rodilla o de cadera también. Así que es una cosa como constante. Es muy amplio el trabajo de kinesiólogo. Sí. Sin embargo, ¿sabes qué? Te lo pregunto porque resulta que en muchas oportunidades a uno le pasa que cuando uno ya es mamá, cambian las conversaciones, pues chiquilla, ¿sí o no? ¿Te le pasa en la casa, cierto? Cuando uno era joven, que decía, habla del kinesiólogo, no, tengo un amigo kinesiólogo. Pero cuando uno es mamá, dice, se me enfermó la cabra chica, ¿cierto? ¿Y qué dice uno? Dice inmediatamente, oye, necesito un kinesiólogo porque tiene que ser un masaje especial, es algo especial lo que se realiza frente a los niños. Sí. Y acá me quería detener un poquitito en esto, Sole, porque yo he conocido personas, como yo soy amistosa, ves que yo soy como Roberto Carlos. Bien de amigo. Exactamente. Y dicen, ¿para qué voy a llevar a la niña a la kinesióloga si es que está con una crisis obstructiva? Si yo sé hacer ya el masaje que hace la kinesióloga, le aprieta aquí, le aprieta acá, le masajea aquí y listo. Y listo, no. Eso es un tremendo error. Cuéntanos Así un es. poquitito. Sí, pues un error. Y si un niño necesita una quine respiratoria, como lo que tú me estás preguntando específicamente, es derivada por el médico. En el fondo, si un niño está con una bronquitis o algo y necesita quine para ayudar a botar a excretar su flema y qué sé yo, es necesario un quine y es un masaje especial, tiene unos movimientos especiales. Hay parámetros que hay que estar midiendo, como saturación de oxígeno, que hay que estar haciendo, porque uno en la casa obviamente no tiene los elementos para hacer eso y no es apropiado. O sea, para eso están los quines. O sea, no es llegar y que la mamita en su casa aplique un poquitito de estas cosas con olor a menta. Es que lo que pasa es que es relativo, o sea, claro, si uno como mamá, claro, si está con mucha tos, le pone un poquito de mentolato, no sé, o lo que sea, perdón por alguna cosa, pero no es lo mismo, porque es algo como para despejar las vías aéreas altas, pero ya para hacer algo más pulmonar es un quine. Ahora, porque curiosamente, ¿por qué te comento esto? Porque de repente a nosotros nos pasa que escuchamos que cuando son los niños, la mamá, como toda mamá desesperada, se pone a hacer el masaje solita. Pero cuando hablamos de adultos mayores, ¿cierto? Pasándonos al otro lado, cuando uno habla de adultos mayores dice, no, cuidado, porque si lo haces muy fuerte le puedes quebrar las costillas al abuelito. Es que el método de hacer una quine respiratoria a un adulto o un niño es totalmente diferente.
Es distinto, porque el niño en general le cuesta más seguir instrucciones de inhalar, exhalar, qué sé yo. Los adultos mayores o los adultos es más fácil seguir instrucciones, uno puede decirle que no se sopla más profundo, menos profundo, o estimular la tos. Los guaguas, uno dice tose y no va a toser, hay que hacerle uno el estímulo de tos y los adultos no, es más fácil. También las técnicas son diferentes para adultos o para niños. O sea, en este caso volvemos a lo mismo. Es decir, hay que ir a un kine. Porque yo siempre he pensado que por algo cada persona estudia alguna profesión, exacto, ¿cierto? O sea, es como cuando a uno le duele algo y no va al médico. No, pues yo soy mi médica personal. No, o sea, uno tiene que ir al médico. Así es. Y lo mismo con el kinesiólogo y las distintas especialidades. Así es, como es en la parte respiratoria, también, no sé, pues nosotros en el centro clínico también trabajamos mucho con pacientes diabéticos, con resistencia a la insulina. Tenemos un programa para pacientes que tienen sobrepeso, de actividad física controlada, porque en realidad muchas veces pasa que van a un gimnasio o necesitan ejercicio para ayudarlo a bajar de peso. En el fondo es súper amplia la gama de trabajos que podemos hacer como kine, y nosotros ya hacemos y en general cualquier kine lo puede hacer, es un trabajo controlado, midiendo glucosa, midiendo la insulina, viendo la presión arterial, cuando tiene patologías de base, es muy interesante, embarazadas, hay muchos trabajos que se pueden hacer como kine. Cuando tú hablas de patologías de base, por ejemplo, es importante antes de realizarse ciertos tratamientos kinesiológicos que las personas se realicen algún examen médico previo. Sí, no, de hecho los kinesiólogos es necesario que los pacientes sean derivados por un médico. Nosotros no somos, lamentablemente, porque podríamos serlo, porque tenemos los estudios, estamos capacitados para hacerlo, no somos profesionales de primera consulta. Necesitamos una orden médica para en el fondo para la ISAPRE o para cubrir los tratamientos kinesiológicos, se necesita una orden médica. Entonces, como digo, lamentablemente no somos profesionales de primera consulta, y los pacientes tienen que ir a un médico previo para ser derivados a algún tratamiento que sea necesario de kine. Bueno, de hecho, por eso que en muchos lugares hay que comprar programas para poder asistir al kinesiólogo. Ahora, de repente también las personas no solamente van por el tema respiratorio, como tú bien mencionabas, hay un sinfín de otras áreas. Crónicos también que tienen que asistir. Mencionaste los resistentes a la insulina. Claro. Ahora, cuando tú me mencionas eso, ¿por qué iría? Porque yo, ignorante en el tema, yo soy la voz de todas mis chiquillas y chiquillos que nos ven. ¿Por qué tiene que ir una persona con resistencia a la insulina al kinesiólogo, es que en general, las personas que tienen resistencia a la insulina tienen tendencia a tener sobrepeso. Entonces, cuando van al médico y tienen un control cuando ya están con medicamento y qué sé yo, para tener nivelar los niveles de insulina y qué sé yo, es muy apropiado hacer actividad física. Y generalmente los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen otras patologías de base, como son hipertensos, o no solamente resistencia a la insulina, son ya de hecho diabéticos, y es complicado hacer ejercicio por sí solo porque hay bajas de azúcar cuando uno está en actividad, y es necesario tener controlado todos los parámetros para lograr hacer ejercicio. En el fondo, obtener los beneficios del ejercicio con un control de las patologías de base o las cosas que trae el paciente. Entonces, por eso se van midiendo, se mide la glucosa, se hace test durante y se va midiendo la presión. O sea, hay muchas cosas que son parámetros que se van midiendo constantemente mientras está en la actividad física. Entonces, también es una forma de que el paciente esté seguro y se sienta tranquilo de realizar su actividad física sin riesgo. Oye, esa es la idea. Ahí estás diciendo una cosa muy importante, que de repente usted, señora que está en la casa, usted, caballero que nos está mirando, uno no le toma mucha atención a esto que tú dices, porque uno dice, hacer ejercicio es bueno, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, todos tenemos que hacer ejercicio, ¿cierto? Todos tenemos que hacer ejercicio. No solamente entrar en la guata, pues chiquilla, hacer ejercicio. Tenerla apretadita. Tenerla apretadita, sobre todo para tratar de llegar al verano lo menos peor. Exacto. Lo menos peor, porque claro, de repente nos pasa que las fajas, chiquillas, no funcionan en el verano, porque usted transpira mucho. Me han contado. Así es que, Sole, mira, en este caso, en relación a la resistencia a la insulina, te comentaba que a uno le dicen hacer ejercicio es muy importante. Claro. Pero acá tú nos estás dando un tips que es sumamente valorable, que todos sepan que cuando uno tiene resistencia a la insulina, o si alguien en su casa presenta esto,
es importante tener este control, no es llegar y Exacto. ponerse a hacer ejercicio. No llegar a hacer ejercicio. ¿Qué nos y puede pasar? Y no, pucho, no se puede desmayar o puede tener, o sea, una baja de azúcar y el fondo, y eso tiene un efecto a nivel cerebral que baja en el fondo todos los niveles y no se desmaye, queda así un poco out Por un eso rato. que hay personas que se ponen a tiritar Exacto, incluso. entonces hay que tener bien niveladito los medicamentos, estar midiendo los parámetros para hacer actividad física y no pase nada, y es una cosa controlada y no va a pasar nada. Y tanto en esa parte, o sea, en realidad los kines hacemos actividad física como controlando la parte de esta área que estamos hablando de la resistencia a la insulina, los diabéticos, los pacientes con patología de base, como también en los pacientes, por ejemplo, pre y posoperados de diferentes patologías, o sea, de rodilla, que también están recién operados de una rodilla, les da nervios, les da susto, y hacer ejercicio. Y lo ideal es ir a un lugar donde haya un ejercicio controlado, o sea, ir a un kine, o sea, generalmente los médicos derivan a kine, o los pacientes de repente les da miedo ir y dejan un poco de lado como para después. Lo ideal es que inmediatamente después del postoperatorio, cuando ella está acomodado de alta, cuando él le saca los puntos, qué sé yo, hacer una rehabilitación kinesiológica para tener rangos de movimiento, para tener fuerza muscular, para poder hacer la actividad de la vida diaria lo más normal posible dentro de lo que uno puede. La ideal es volver a hacer lo que uno hacía siempre. La vida normal, Exacto, claro. exacto. No que un dolor de hombro o uno, como te digo, un postoperado o de rodilla o de cadera o de lo que sea, en el fondo puede volver a hacer lo mismo de antes. Esa es la idea. Y el kine, el fondo, a eso es enfocado, a volver a los pacientes a volver a su actividad de la vida diaria lo más normal posible, tanto como la parte respiratoria, como la parte traumatológica, lo que estamos hablando, como la parte de, claro, sobrepeso, volver a retomar actividades que de repente uno deja de lado por patología o que le duele algo, no sé qué. El kine es el indicado Y para al eso. final va eso increciendo. Exacto. Porque resulta que tú dices, no voy a hacer ejercicio porque me duele la espalda. Exacto. Como más, engordo más me duele la espalda. Exacto, me duele las es caderas. un círculo vicioso. Entonces al final si uno te toma el toro por la asta o va al médico y dice, ya me duele aquí, vamos y trabajamos por eso, al final se le va a quitar el dolor de espalda, se va a sentir mucho mejor, no va a engordar, en el fondo, eso pasa, lo que tú dices es súper cierto. Claro, si a alguien le duele la espalda, le duele la pierna, tiende a quedarse quieto, Sí, pues. a no hacer ejercicio. ¿Eso qué implica? Empieza a comer más, empieza a engordar y al final es una cosa que se va Después sumando. te pones triste porque no te quedan buenos los Exacto. pantalones. Sí. Estoy describiendo mi vida. Es un círculo vicioso, que es fácil y no es difícil salir de ese círculo vicioso. Hay que transformarlo en un círculo virtuoso. Mira, qué buena frase. Exacto. Te la voy a copiar para los programas venir, porque fíjate que en realidad eso es lo que uno tiene que hacer, porque de repente uno se descuida entre todo esto, el estrés de la vida, Exacto. haciendo tantas actividades, y hay cosas que son muy importantes y que hay que hacerlas. Sí. Ahora, usted, dentro de todo lo que ha ido haciendo también, me contó un pajarito por ahí, que además ya mañana usted se va a titular de maestra de yoga, ¿será la Sí. palabra? Sí, instructora. Instructora de yoga. ¿En qué sí. consiste ser una instructora de yoga, Sole? Bueno, el yoga es muy amplio, hay diferentes tipos de yoga, hay muchos tipos de yoga. Yo en específico estoy terminando el instructorado de Hatha Yoga, que está un poco relacionado o también está un poco más enfocado a la parte de kinesiológica, que es mi profesión. Todas las áreas del yoga trabaja los diferentes aspectos del ser humano, tanto en la parte interna, ¿no es cierto?, espiritual, de conexión con el cuerpo, de conciencia corporal, de conexión no sé, pues con nuestros sentimientos, emociones, todos tienen un poquito de cada cosa. Pero el yoga, el Hatha Yoga que estoy haciendo yo, que es yoga Iyengar, que se llama, que es el padre de la Hatha Yoga, es un yoga más físico, que también, como te decía, está un poco más relacionado con kine. Entonces trabajamos, o sea, lo puede hacer todo tipo de pacientes o de usuarios o alumnos, como uno quiera llamar, desde abuelitos, niños, se puede hacer de todo. Se trata de realizar diferentes posturas de yoga con elementos, con algunos elementos que pueden ser unos bloques de madera o con unos cintos o una silla, que ayudan a realizar las ciertas posturas. Son posturas mantenidas que fortalecen, ayudan a tener mejor respiración, fortalecen la musculatura, ayudan a la alineación corporal. Es muy importante la alineación en el tipo de yoga que hago yo. Entonces eso es contribuye a la mejor postura, a sentirse mejor, a tener flexibilidad en las articulaciones, a
a tener mejor capacidad respiratoria, a concentrarse en uno mismo, darse cuenta qué le cuesta a uno, qué no, cuáles son los desafíos tanto personales, físicos como mentales, porque es una evolución no solamente de cuerpo, sino que también de la mente y del espíritu, concentrarse, centrarse en qué estoy, y eso es muy necesario. Al final es como para tratar de llegar a un equilibrio de mente, cuerpo y alma. Ahora, esa es la idea. En este equilibrio lo podría, ya que tú lo mencionas así, este equilibrio mente, cuerpo y alma, bueno, nosotros debiéramos por la vida tratar de mantenerlo. Eso es lo difícil de la vida. Y eso es la parte difícil. Exacto. Porque en relación a lo que nosotros vamos viviendo día a día, el trabajo, los estudios, los problemas, el estrés, que la plata, que de repente eso cuesta mantener alineado todos esos estados, que en el fondo debiera ser que todos los mantuviésemos. Exacto. Pero curiosamente también en estos tiempos los niños presentan este tipo de dificultades. Antiguamente uno se dedicaba solamente a jugar, el problema que tenía era que el amigo le había quitado la pelota. Claro, ¿cierto? Sería todo. Y nada más. Sin embargo, ahora cada vez son más los problemas que también se presentan en nuestros peques. Así es. En este caso, ¿este tipo de yoga serviría también para nuestros niños? Es que hay un estilo de yoga que está orientado a los niños, porque los niños, claro, son más lúdicos, tú no los puedes sentar a meditar, o a lo mejor un ratito, es otro estilo. En el fondo hay que hacer como un curso aparte, especializarse en niños, porque la forma de enfocar el yoga en niños es diferente que en los adultos. Ahora, eso que tú dices es súper bueno, que lo dejemos claro, porque de repente a uno se puede encontrar por ahí alguien poco chantita, ¿cierto? Que también te dice, hay de toquines, también hay sí, pero es que es verdad, porque es de todo hay chantantón. Tú te esfuerzas a llevar a clases de yoga a tus hijos, ¿cierto? Pero resulta que te encuentras que le están haciendo una yoga que no corresponde. Claro. Entonces es importante saber lo que tú mencionas, bien, sí. Que es una yoga especialista en niños. Ahora, la yoga que tú mencionas, que es el Hatha Yoga, ¿cuál es la diferencia, la distinción que podemos hacer entre otras yogas? Por ejemplo, el Hatha Yoga, lo que te contaba recién, es un yoga un poco más físico, orientado sin quitar la pertenencia en otras áreas, como te decía, la espiritual, la de conciencia, que también tiene de todo. Cada tipo de yoga está orientado un poquito más a una de esas áreas. Por ejemplo, hay otro tipo de yoga que se llama Kundalini Yoga, que igual tiene parte de ejercicio, pero un poco más baja, pero está más orientado a la parte de conciencia mental, de tranquilidad mental, de autoconocimiento, es un poco más espiritual. Kundalini. Hay otros tipos de yoga como Vinyasa. Vinyasa Yoga también es parecido a Hatha, pero es un yoga un poco más dinámico, que se hacen las posturas en forma dinámica una detrás de la otra, como un esquema, por decirlo así. Hay diferentes tipos. Uno tiene que ir buscando lo que más le acomoda a cada uno. ¿Hace mucho tiempo que tú practicas yoga? No hace tanto. Yo empecé hace un par de años a practicar yoga y este año al principio empecé a hacer el instructorado y estábamos terminando, gracias a Dios, mañana. Mañana pasado tengo el examen. Sí, porque es harta cosa. Entre el trabajo y todo, igual se juntan muchas cosas. ¿La yoga debería practicarse diariamente? Idealmente diariamente. En realidad, para mí, como forma personal, a mí me gusta mucho todo este pensamiento tratar de llegar a este equilibrio cuerpo, mente y alma. Entonces, por eso yo dije ya, yo quiero saber desde adentro, no ser una alumna, yo quiero ser desde adentro. Por eso entré a hacer el instructorado, para aprender desde las bases, desde la filosofía del yoga. Y eso me permite a mí también hacer una práctica personal, tratar ojalá diaria, 2 veces a la semana, una vez a la semana. En el fondo, cuando uno ya va aprendiendo cómo se hace, lo puede hacer sola en la casa. Y lo que tú mencionas es súper importante, porque si yo encuentro a alguien que es completo, además de ser kinesióloga, instructora de yoga, o sea, es una súper buena fusión de elementos, ¿cierto? Que van en directo beneficio de todas las personas. Esa es la idea, ir aplicando los fundamentos y todo lo que yo he aprendido en yoga en kine. Y eso, bueno, estamos tratando, como le digo, allí en el centro clínico, hacer muchas cosas. ¿Kinesióloga? Me encanta. ¿Te gusta ya esta idea de que mañana recibes tu título? No, me encanta, feliz. ¿De instructora de yoga? Feliz. O sea, tenemos Sole, kinesióloga e instructora para rato. Así es, para rato, si Dios quiere. Entonces, así será. Súper bien, y que sean todos los éxitos del mundo, Muchas Sole. gracias. Cuando gracias la por gente invitarme. hace las cosas con amor,
se retribuye en amor. Sí, sí, exactamente. Cuando uno está con alegría, con los pacientes de repente puede estar con mucho dolor, muy aproblemado, y con uno recibe una actitud positiva, con una buena sonrisa, escuchar, los pacientes se mejoran solitos. De repente no es tanta la patología que tienen, es mucho más de aquí. Así que eso es lo que a mí me gusta, en el fondo, el contacto con la gente. Y cuando uno de repente está triste o tiene cosas, pero si uno está feliz y está con una buena actitud, todo anda bien. Y la gente recibe mucho mejor todas las cosas, los tratamientos y todo. Muchas gracias, Sole. ¿De qué? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Mi casa, tu casa. Linda, gracias. Bienvenida para cuando usted quiera venir a vernos. Así Muchas gracias. Nos vemos re pronto, espero. Así espero. Muchas gracias. Bueno, así ya vamos terminando un programa más acá de nuestro matinal, ¿cierto? Y les quiero contar que todos los días lunes, ¿cierto? Vemos la misa gracias a Nazaret TV y se repite a las 19:30 horas. Y si no alcanzaste a verla, la repetimos al final de nuestras transmisiones. Eso es a las 24 horas. Ya llegó la hora de decir adiós, pero no vamos a decir adiós, vamos a decir hasta pronto, porque nos vemos en la repetición. Véanos por partida doble, ve que todo es más entretenido, así si le quedó algo por ahí, colgando por ahí, no lo entendió bien, ve la repetición y además compartimos un ratito más todos juntos. Además, lo invito a que nos veamos mañana nuevamente a las 10 de la mañana en punto. Yo lo voy a esperar peinadita, mañana me voy a alisar el pelo o crespa. Escríbame por Facebook, ¿cierto? Un besito. Abrazos de esos que nos quitan pedazos. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias por vernos nuevamente. Chao, chao. Son las 6 de la mañana, ya nadie...